Hola a todos. A continuación veremos el tema, tipos de datos en C. Como ya vieron en el material de apoyo, los tipos de datos básicos incorporados en el lenguaje C son de tipo entero, reales, y de carácter. Como se muestra en la tabla, tenemos los tipos de datos con los que podemos programar en lenguaje C, la cantidad de bytes que ocupan en memoria y los rangos mínimos y máximos para cada uno de estos tipos de datos con los que podemos trabajar. Pero, ¿cómo se declaran las variables para cada uno de estos datos? Como se puede observar, para declarar una variable se realiza de la siguiente forma. Primero se pone el tipo de dato, seguido por el nombre de la variable, y si es necesario asignarle un valor inicial. Podemos ver en la ilustración que cada variable que se declara tiene las siguientes características. 1. Es identificada por el nombre de variable. 2. Esta ocupará una localidad de memoria. Y 3. Tendrá una dirección de memoria. ¿Cómo podemos manejar los tipos de datos de entrada y salida? Para manejar los datos de entrada y salida, es necesario ocupar las funciones como printf y scanf. En los programas anteriores utilizamos en la función printf una cadena de control dentro de la cual podemos manejar diferentes formatos de caracteres de control o caracteres de escape. En el ejemplo podemos observar que la función printf en su cadena de control imprimirá un valor entero decimal, el cual está almacenado en la variable var. En el caso de la función de scanf, vemos que en su cadena de control está solicitando al usuario un carácter de tipo ASCII, el cual, al ser insertado a través del teclado, será almacenado en la localidad de memoria de la variable de tipo char. Datos de tipo carácter. Los datos de tipo carácter son los que ocupan únicamente un byte en memoria, y dependiendo si son datos de tipo carácter con signo, el rango de valores es de -128 a 127. Y si los datos son de tipo carácter sin signo, entonces el rango es entre 0 y 255. Los datos de tipo carácter no necesariamente son caracteres de tipo ASCII, también pueden ser valores enteros expresados en decimal, octal o hexadecimal. Un ejemplo de esto es el siguiente. Se tienen declaradas dos variables de tipo char, con los nombres número 1 y número 2. A la variable número 1 se le asigna el valor A minúscula, que es de tipo carácter ASCII. A la variable número 2 se le asigna el valor del número 1 menos 32. Lo cual en el ejemplo es la conversión de la A minúscula que es el valor ASCII 97, al valor A mayúscula que es el valor ASCII 65. A continuación, lo que haremos es desarrollar un programa en DevC, para comprobar el rango de valores mínimo y máximo de los datos de tipo carácter. Creamos un archivo nuevo. Lo guardamos con el nombre de Progress04. Archivo fuente C y lo guardamos. Ponemos el comentario programa 4, comprobación del valor mínimo y máximo de un dato char. Ponemos la directiva include con el archivo stdio.h. Crearemos una función con nombre valor char de tipo void, para declarar nuestras variables de tipo char. Declaramos nuestras variables con signo. Primero número 1, con el valor hexadecimal 0x80 que es el valor mínimo, menos 128. Y el número 2, con el valor hexadecimal 0x7f, que es el valor máximo, 127. Declaramos las variables sin signo, con un signed char. Primero la variable número 3 con el valor hexadecimal 0x0, que es el valor mínimo, o 0. Y el número 4 con el valor hexadecimal 0xff, que es el valor máximo, o 255. A continuación imprimimos los valores utilizando la función printf. Ponemos en la cadena de control, el valor mínimo del tipo char, es, 2 puntos.
carácter de control %d, y ponemos la variable número 1. En el siguiente printf, ponemos la cadena de control con el valor máximo del tipo char, es, carácter de control %d, y ponemos la variable número 2. Para imprimir los valores char sin signo, solo copiamos las dos funciones anteriores, y cambiamos el texto y las variables. En la primer función printf ponemos el valor mínimo del tipo unsigned char, es, y la variable la cambiamos a número 3. En la segunda función printf ponemos el valor máximo del tipo unsigned char, es, y la variable la cambiamos a número 4. Estructuramos la función main. Abrimos llaves. Llamamos a la función que nombramos valor char. La terminamos con punto y coma. Terminamos la función con return 0. Guardamos el programa. Lo compilamos para ver que no tenga ningún error. Si no tiene ningún error, entonces ejecutamos el programa. Como podemos ver en la consola del sistema, se están imprimiendo los valores mínimo y máximo de las variables char con signo, que son -128 y 127. Y los valores mínimo y máximo de las variables char sin signo, que son 0 y 255. Como ya vimos, los datos de tipo carácter representan caracteres de tipo ASCII, o valores enteros decimales, octales y hexadecimales. Un ejemplo de esto es la representación de la A minúscula, la B mayúscula, el 0 y el 9, todos estos de tipo ASCII. Otro uso de los datos de tipo carácter son los caracteres no imprimibles como la tabulación y las alertas. Como se muestra en la tabla, estos caracteres se pueden representar como secuencias de escape dentro de la cadena de control para realizar ciertas acciones, como, por ejemplo, el carácter diagonal A, que es el carácter de alerta que genera un timbre. El diagonal R, que realiza un retorno de carro. El carácter de diagonal T, que realiza una tabulación horizontal. Cada uno de estos caracteres puede realizar una acción dentro de la cadena de control. A continuación, realizaremos un programa para agregar las secuencias de escape dentro de la función imprime o printf y que sean ejecutadas. Nos vamos al compilador de C. Creamos un nuevo programa de tipo archivo fuente. Lo guardamos como programa 05. El tipo debe ser archivo fuente de C. Y le damos clic en guardar. Ponemos el comentario programa 5. Uso de la secuencia de escape dentro de la función imprime. Agregamos la directiva include con el archivo stdio.h. Estructuramos nuestra función principal. Abrimos llaves para poner las funciones de impresión. Ponemos la primera función printf. Ponemos en la cadena de control el siguiente mensaje. Hola, presione una tecla. Y ponemos la secuencia de escape diagonal A, la cual servirá para crear un timbre. Enseguida ponemos la función hext, la cual servirá para que el programa se quede en pausa, hasta que el usuario presione una tecla. En la siguiente función printf ponemos inicialmente la secuencia de escape, diagonal n, esta realiza un salto de línea. Enseguida ponemos el mensaje, si escucha, al imprimir la línea hay un sonido. Ponemos otra vez nuestra secuencia de escape, diagonal A. Ponemos la función hext.
en la siguiente función printf. Ponemos la secuencia de escape diagonal n. Ponemos el mensaje, eso sucede cuando usamos la secuencia de escape diagonal a. Ponemos doble diagonal, con el objetivo de que podamos imprimir el carácter diagonal, y que no funcione como una secuencia de escape. Entonces en pantalla se imprimirá la diagonal A. Ponemos la secuencia de escape diagonal A, para ejecutar un timbre. Ponemos otro hex. Ponemos otra función printf, abrimos cadena de control. Ponemos otra vez la secuencia de escape, de salto de línea. Ponemos el mensaje, presiona una tecla para salir. Ponemos la secuencia de escape para generar un timbre. Ponemos otro hex. Ponemos la última función printf. Con el mensaje adiós. Cerramos el programa con la instrucción return 0. Guardamos el programa. Lo compilamos para verificar que no tenga errores. Podemos ver que no tiene ningún error y ninguna advertencia. Entonces podemos correr el programa. Hola, presiona una tecla, se escucha el timbre. Después, el mensaje, si escucha al imprimir la línea hay un sonido. Se escucha un timbre. Presionamos la tecla y aparece el mensaje, eso sucede cuando usamos la secuencia de escape, diagonal A. Otra vez suena el timbre. Presionamos una tecla y aparece el mensaje, presione una tecla para salir. Y suena el timbre. Presionamos la tecla y aparece el mensaje, adiós. Con eso terminamos nuestro programa. Los datos de tipo entero, como se mostró en la tabla inicial, son de 4 tipos, dependiendo del tamaño de bytes que ocupe en memoria y el rango de valores que pueden tomar. El primer ejemplo es el entero corto con signo. Esta es la declaración de un entero corto, con nombre número A. El segundo ejemplo es el entero corto sin signo, con nombre número B. El tercer ejemplo que tenemos es el entero con signo. Esta se declara con el nombre número C. En el cuarto ejemplo, se tiene un entero sin signo, y se declara con el nombre número D. Como podemos observar en la ilustración, todas las variables van a tener las características, nombre de la variable, su localidad de memoria y una dirección de memoria. Podemos observar que el entero corto número A ocupa 2 bytes en memoria, el entero corto número B ocupa 2 bytes de memoria, y los enteros número C y número D, cada uno de ellos ocupa 4 bytes. A continuación, elaboraremos unos programas, para comprobar el valor mínimo y máximo de los datos enteros y los enteros cortos. Pasamos al compilador de C. Creamos un nuevo archivo fuente. Lo salvamos con el nombre de progra06. No se olviden en guardarlo como archivo fuente de C. Ponemos nuestro comentario, programa 6. Comprobación del valor mínimo y máximo de un dato entero corto. Declaramos la directiva include con el archivo stdio.h. Declaramos la función principal. Declaramos primero las variables enteras cortas con signo, primero num1 con el valor hexadecimal 0x8000 y el num2 con el valor 0x7fff. Declaramos las variables enteras cortas sin signo, num3 con el valor 0x0, y num4 con el valor 0xfff. Empezamos a poner las funciones printf. En la primera ponemos el texto, el valor mínimo de un entero corto con signo es, 2 puntos. El carácter de control con %d, que hará referencia a la variable num1. Copiamos toda la función printf. Pegamos. Cambiamos el texto a, el valor máximo de un entero corto con signo es. Cambiamos la variable a num2. Volvemos a pegar la función printf, y cambiamos la cadena, ponemos el valor mínimo de un entero corto sin signo es. Cambiamos la variable a num3.
Pegamos por última vez la función printf. Cambiamos la cadena de control a el valor máximo de un entero corto sin signo es. Y cambiamos la variable a num4. Cerramos la función con la instrucción return 0. Guardamos el archivo y lo compilamos para verificar que no tenga errores. Como se muestra, el programa no tiene ningún error. Procedemos a ejecutarlo. Como se muestra en la pantalla de sistema, el valor mínimo de un entero corto con signo es menos 32.768. El valor máximo de un entero corto con signos es 32.768. El valor mínimo de un entero sin signo es 0. Y el valor máximo de un entero corto sin signo es 65.535. Vamos a utilizar este mismo programa para hacer nuestro programa 7. Lo que haremos es cambiar las variables y las cadenas de control de las funciones printf. Entonces guardamos el programa 6 y le damos guardar como para guardarlo como progra 07. Cambiamos la declaración de la variable a enteras con signo. La variable num1 la ponemos con el valor menos 2.147.483.648. Y la variable 2 con el valor 2.147.483.647. Para las variables enteras sin signo, se declara la variable num3 con el valor 0 y la variable num4 con el valor 4.294.967.295. Cambiamos el texto del primer printf al valor mínimo de un entero con signo. Del segundo printf, el valor máximo de un entero con signo. Del tercer printf, el valor mínimo de un entero sin signo. Y el último printf, el valor máximo de un entero sin signo. En todos los printf, cambiamos el carácter de control de % de a %.8x, logrando con esto imprimir 8 dígitos. Guardamos el programa y lo compilamos para ver que no exista ningún error. Podemos ver que no hay ningún error. Entonces procedemos a ejecutar el programa. Podemos ver en pantalla que salen los valores mínimos y máximos en hexadecimal, tanto de las variables enteras con signo y sin signo. Esto sería todo.